Saludos, estimados estudiantes de la materia de Cultura y Sociedad Latinoamericana, adscrita al Departamento de Comunicación Social de la Escuela de Medios Audiovisuales de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Soy la profesora Agnel Mejía Guiza. Hoy vamos a ver virtualmente, de forma síncrona, la última clase sobre caudillismo del tema 3, autoritarismo, militarismo y caudillismo, la mala conciencia del siglo XIX. Con esto finalizamos la unidad temática. Básicamente abordaremos dos grandes áreas, ¿no? Primero, un resumen de la unidad temática y segundo, vamos a trabajar el caudillismo desde el federalismo hasta el final del siglo XIX. Recordemos las competencias de esta unidad temática que se encuentran en el aula virtual. eh, Conoce la realidad de América Latina, especialmente Venezuela, para identificar paradigmas y mitos dentro del imaginario sociocultural actual con el fin de aplicarlo en su praxis como comunicador o comunicadora social. Se supone que ustedes al finalizar esta unidad temática tendrán la capacidad para comprender los fenómenos actuales sociopolíticos, económicos y culturales de América Latina y del país en su contexto socio-etnohistórico desde antes del contacto europeo hasta la actualidad. Hay también dos competencias que no están reflejadas acá, una relacionada con el trabajo en equipo, es decir, que ustedes van a poder hacer un trabajo específicamente en pareja y que van a tener la capacidad no de dominar, pero sí de conocer un género del periodismo de opinión que es la caricatura, ¿no? Recordemos que en esta unidad temática hemos abordado dos grandes subtemas, o cuatro, perdón, cuatro grandes subtemas con dos grandes líneas de acción, ¿no? Estos cuatro subtemas es la Venezuela postindependentista, es decir, qué ocurrió con Venezuela después de la división de la Gran Colombia, de la disolución de la Gran Colombia con la división de Venezuela y Colombia como países, y el caudillismo, cómo fue digamos, la constitución del caudillismo como modalidad de gobierno después de las independencias. Y el caudillismo entre 1830 y 1858, específicamente abordado entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Entonces, entre ese caudillismo entre 1830 y 1858, les decía entonces que osciló entre el Partido Conservador liderado por José Antonio Páez y el Partido Liberal liderado por los hermanos Monagas, ¿no? Y otro gran subtema es el caudillismo de 1858 hasta la Guerra Federal. Mejor dicho, desde la Guerra Federal, que inicia la Guerra Federal, hasta el declive de la presidencia del general Juan Crisóstomo Falcón, que estableció el federalismo como modalidad de gobierno. Y bueno, el caudillismo desde después del federalismo, que sería con Guzmán Blanco, hasta finales del siglo XIX. Y las dos grandes líneas temáticas centrales de esta unidad temática que hemos trabajado desde la primera clase, cuando el profesor Francisco Soto nos delineó el caudillismo de una forma general en esa clase inaugural, es cuáles fueron los principios de la construcción del Estado-Nación en América Latina, específicamente cómo se vivió esto en Venezuela y cuáles fueron pues, las influencias en las minorías étnicas, ¿no? Y el paradigma de la civilización y la barbarie y la noción evolucionista de las sociedades. Y la otra gran línea temática, cómo se dieron los ejercicios militaristas y el caudillismo en el siglo XIX en América Latina y el Caribe, enfocado pues en la historia de Venezuela, ¿no? Y su repercusión en la división política territorial de Venezuela, porque cada vez que llegaba un caudillo al poder, había una división política territorial nueva porque se generaba una constitución nueva, ¿no? Y cómo esto influyó pues en el ejercicio del poder político económico. Volvamos entonces nuevamente a algunos conceptos centrales que ya trabajamos en la primera clase con el profesor Soto. Es decir, ¿qué es el caudillismo? Para esto vamos a abordar a esta autora Jaime Esteve. Ella dice que pues es una modalidad de gobierno violento y positivo que gira en torno al caudillo, ¿no?
No hay consenso, sin embargo, sobre lo que es el caudillismo, ¿no? Se sabe que fue un fenómeno político específicamente del siglo XIX. Es importante establecer esto porque a veces ustedes se trazan algunos temas comparando esta modalidad de gobierno del siglo XIX con modalidades de gobierno actuales o incluso del siglo XX. Hay que saber, como nos explicó el profesor Francisco Soto, que es una modalidad de gobierno del siglo XIX, ¿no? Y la figura central son los hombres de armas, ¿no? Hay una preeminencia de lo militar por encima pues, de las autoridades civiles. Sin embargo, se presenta bajo dos formas. Uno, que es el ejercicio del poder solamente por el militar, y la otra es que puede haber una fusión entre los militares y la autoridad civil, ¿no? Las causas del caudillismo ya la vimos, la pobreza económica que había en el país que generó relaciones clientelares, ¿no? En alfabetismo y el bajo nivel educativo de instrucción educativa que había en ese momento. No hubo una estabilidad política en el país, por supuesto por el mismo fenómeno del caudillismo, y esto es muy interesante y es que no había una burguesía consolidada, es decir, un sector empresarial burgués que permitiera el desarrollo económico del país, ¿no? Las cualidades del caudillo es que era un guerrero, es decir, era un hombre de arma y debía poseer una temeridad guerrera. Tenía habilidades organizativas para organizar a la gente que lo seguía, un gran poder de manipulación y su carisma pues estaba fundamentado en la fe, en la confianza y tenía en la ausencia pues de un control crítico. Aquellas personas que discrepaban al caudillo, por supuesto, se convertían en una amenaza a su autoridad, ¿no? Y esto es muy interesante porque él se creía ungido de poderes divinos, es decir, que era un salvador de la patria, ¿no? Y esto generó lo que Jaime Esteves llama el pensamiento mítico, es decir, el caudillo, el gran salvador de la patria exige un sacrificio, ¿no? No se debía ser mal hijo de la patria, había que vencer los enemigos de la patria y la patria era vista como una mujer, ¿no? Una mujer que debía ser salvada, pero una mujer además que se le adeudaba siempre algo. Es como la figura de una madre, pero una madre que había que proteger, ¿no? Jaime Esteves habla de la clasificación de los caudillos y toma dos modalidades. La primera modalidad de Domingo Irving e Ingrid Miset, quien dice que había un caudillismo según la influencia geográfica del caudillo. Es decir, aquellos caudillos que estaban en localidades se les llamaba caudillos menores gamonales o caciques, y aquellos caudillos que mandaban en una región más amplia se llamaban caudillos provinciales o regionales, ¿no? Y muy pocos llegaron a ser caudillos nacionales, que eran los caudillos que lideraban el país y llegaban a la presidencia, ¿no? También había tipos de caudillismo según la clasificación según el ejercicio del poder, ¿no? Había un caudillismo que era anárquico, es decir, que era una situación de lucha generalizada y ningún bando tenía el poder. Podríamos verlo reflejado en esos años de lucha militar durante la Guerra Federal. Y había un caudillismo despótico cuando se impone pues, un caudillo nacional, ¿no? Aquí vamos a ver brevemente una línea del tiempo de lo que hemos visto, de lo que hemos estudiado a lo largo de esta unidad temática, que es la instauración pues, del gran caudillo del siglo XIX, o de esos tres grandes caudillos del siglo XIX, además héroes de la independencia, que fue una característica del caudillismo entre 1830 y finales de 1850, y estuvo liderado generalmente por el general José Antonio Páez, quien era el líder del Partido Conservador. Sin embargo, aquí el nombre Partido Conservador no se refiere a que él era conservador, más bien él tenía más políticas liberales que el mismo partido liberal que lideraban los monagas, ¿no? Y el general José Antonio Páez, si bien abanderaba candidatos presidenciales, él siempre estuvo detrás del poder, el poder militar, etcétera, ¿no? Él fue 3 veces presidente de Venezuela y en la última presidencia de José Antonio Páez, como ustedes ya han escuchado en los podcasts de Rafael Arraiz Luca, José Antonio Páez
llegó a la presidencia a través de una dictadura, ¿no? Y entre 1847 y 1858 fueron presidentes los hermanos Monagas, también héroes de la independencia, oriundos del estado actual Monagas, que sería el oriente del país. Primero fue presidente José Tadeo Monagas, abanderado justamente por Páez, y después su hermano era José Tadeo era el hermano mayor y después José Gregorio Monagas, ¿no? Ya sabemos que ellos establecieron la reelección indefinida, cambiaron la constitución, establecieron que podían ser presidentes, eliminaron las líneas de consanguinidad y bueno, establecieron el nepotismo como una forma de gobierno, ¿no? Y después tenemos entre 1858, cuando comienza eh, la Guerra Federal, hasta 1868, lo que sería pues la Guerra Federal y la instauración pues del Partido Federal eh, en la presidencia de Venezuela a través pues de la figura del general Juan Crisóstomo Falcón. Es importante establecer acá que el gran líder militar de la Guerra Federal, considerada por el historiador Federico Brito Figueroa como la primera revolución campesina después de la constitución del Estado-Nación, porque su lema era tierras y hombres libres, ¿no? Y bueno, ellos luchaban por el establecimiento de una forma de gobierno que fuera federalista, es decir, que cada estado, cada región tuviese su autonomía. Ya vamos a ver cómo esto lo interpretó después un presidente federalista como fue Guzmán Blanco, ¿no? Eh, y si bien el general Ezequiel Zamora era como la figura militar que tenía como el perfil para ser presidente de Venezuela, él fue asesinado en una batalla, ¿no? Y quedó como al mando el general Juan Crisóstomo Falcón con su mano derecha, que era el general José Antonio, perdón, Antonio Guzmán Blanco, que era hijo de Leocadio Guzmán, el fundador del periódico El Venezolano, ¿no? Y lo que pasa es que el general Juan Crisóstomo Falcón, cuando llega a la presidencia, una vez termina la Guerra Federal, se firma el Tratado de Coche, eh, él no asumió la presidencia como tal, sino que se la pasaba metido en coro, se la pasaba en coro, y él finalmente estuvo en el poder entre 1864, si mal no me equivoco, hasta el 68. Es decir, en el 63 llama una Asamblea Nacional Constituyente, liderada por el general Antonio Guzmán Blanco, crean una nueva constitución que derroca pues la constitución o deroga la constitución de los monagas, y en esa nueva constitución se establecen los Estados Unidos de Venezuela y esa red de estados con autonomía que es el modelo federalista, ¿no? Eh, y la presidencia que la había establecido los monagas por 6 años, durante el gobierno de Crisóstomo Falcón se reduce a 4 años, ¿no? Sin reelección inmediata. Él gana las elecciones presidenciales, Juan Crisóstomo Falcón, que lo vemos acá, en el año 65, y bueno, él se la pasaba más en coro que en Caracas, y duraba 7, 8 meses en coro y pocos meses en Caracas, y dejaba personas designadas, este, y siempre estaba como detrás del poder Guzmán Blanco. Cuando él se quiere volver a reelegir, una vez termina su mandato presidencial, Guzmán Blanco no está de acuerdo y se va del país. Y ocurren varios alzamientos del país. Recuerden que esto no es tan color de rosa. Es decir, cada presidente que toma el poder tiene que asumir los levantamientos militares de los caudillos locales, provinciales, que todos quieren llegar a ser presidente, todos estos caudillos provinciales, ¿no? Entonces, Falcón entrega la presidencia en el año 1868 y se alzan los monagas y entran triunfalmente a Caracas en junio de 1868, y de hecho Juan Crisóstomo Falcón no termina su gobierno, el gobierno federal, y se establece lo que se llama Revolución Azul. Esa Revolución Azul es liderada por los hijos de los monagas,
Generalmente fue el general José Ruperto Monagas, que es el hijo de José Tadeo Monagas, y, y toma la presidencia provisional Guillermo Tell Villegas Pulido en vista de que renuncia Juan Crisóstomo Falcón. Pero en vista de que Juan Crisóstomo Falcón está renunciando, va llegando a Venezuela con un desembarco y más de 8.000 hombres que llegan a Caracas, Antonio Guzmán Blanco, y derroca a los hijos de los Monagas en el poder, ¿no? Y asume la presidencia en julio de 1870, ¿no? Eh, la presidencia de Guzmán Blanco, pues es muy importante, ahorita lo vamos a ver por qué. Tuvo 3 periodos presidenciales, y bueno, después que Guzmán Blanco deja el poder, ya vamos a hablar un poco de esto, viene como el declive del caudillo. Esto según Franceschi y Arraiz Luca, ¿no? Aquí pues vemos al general Antonio Guzmán Blanco. Tuvo 3 periodos de gobierno entre el 1870, 1876, 1882 y entre 1884 y 1886. Si se dan cuenta, son periodos de dos años de gobierno. Guzmán Blanco, cuando llega al poder en el 1870, lo primero que hace es reconocer la Constitución de 1864, que fue la Constitución de Juan Crisóstomo Falcón, y donde él fue presidente pues, de la Asamblea Constituyente, ¿no? Para conformar la Constitución. Recordemos que cada vez que ellos llegan al poder hacen una reforma constitucional. Es un poco lo que ocurrió cuando llegó Chávez al poder. Hizo una Asamblea Nacional Constituyente, reformó la Constitución, que es la Constitución actual en el año 1999, hay nuevamente elecciones y ganan las elecciones. En ese momento ganó las elecciones Chávez, pero en ese momento ganó las elecciones Falcón, ¿no? En este caso, Guzmán Blanco llega al poder vía las armas, eh, reconoce la Constitución de 1864 y asume la presidencia. Y él crea, como se recuerdan esa acotación que hizo el profesor Francisco Soto, que una de sus líneas de investigación es estudiar la figura de los delegados nacionales que creó Guzmán Blanco para dialogar con los caudillos regionales. ¿Por qué? Porque él asume la presidencia con jefes caudillos regionales. Esto era un poco para controlar los alzamientos militares de las regiones y hacer acuerdos y negociaciones con esos caudillos regionales, ¿no? Bueno, la presidencia del general Antonio Guzmán Blanco fue muy importante, sobre todo porque empezó el proceso de volver laico al Estado, en miras hacia la constitución pues, de un Estado moderno. ¿Qué significa esto? Él era masón y él delimitó a la iglesia del Estado. Por ejemplo, deshizo los seminarios donde se daban los procesos de educación para la profesionalización y creó la educación universitaria. Por eso es que la ULA pasa en este momento de la historia a ser universidad y deja de ser seminario, ¿no? Además decreta la instrucción pública gratuita y obligatoria en junio de 1870, Guzmán Blanco, que es un signo de la modernización del país. Eh, Hace que, es decir, crea el matrimonio civil. Antes solamente la gente se casaba por la iglesia, en ese momento la gente empieza a casarse por el civil, y todos los que son defunciones y muertes, defunciones, perdón, y nacimientos que estaban en manos de la iglesia pasan al Estado con la creación del registro civil. Eh, Él además se dedica pues a la reforma urbana en Caracas, hace unas magnas obras, porque bueno, él era amante de París, le encantaba París y quería que Venezuela se convirtiera, Caracas se convirtiera en una pequeña París. Entonces crea el palacio, construye el Palacio Federal Legislativo, constituye las plazas Bolívar en el país, y es lo que llamamos que inicia el culto al bolivarianismo, y
Eso hace, incluso construye el Panteón Nacional en 1873, trae los restos de Bolívar a Venezuela, ¿no? Y, y crea toda una iconografía patriota. Él fue el que mandó a hacer todos esos grandes cuadros que hoy conozco, si alguna vez llegan a ir a Caracas, visitan la Asamblea Nacional para ver esos grandes cuadros que hay de Martín Tovar y Tovar y bueno, todos estos grandes pintores, ¿no? Que vimos en el bachillerato, ¿no? Y que podemos ver en cualquier libro de historia, ¿no? Y hace la carretera Caracas-Valle del Tuy, la línea ferroviaria, los acueductos, construye el cementerio del sur en Caracas. Es decir, crea el teatro municipal, bueno, lo que hoy sería el teatro municipal, que en ese momento era el Teatro Guzmán Blanco. Y bueno, a partir de allí empieza lo que llamamos la melanomanía de Guzmán Blanco, porque se consideraba como el gran civilizador y empezó a darse cargos y de hecho se empezó a hacer estatuas él mismo y a crearse teatros y llamaba a los teatros así como se llamaba él mismo, ¿no? Em, bueno, el Guzmán Blanco me parece que es una figura sumamente importante en la historiografía eh, venezolana o la historia venezolana, porque realmente él fue el que modernizó el Estado. Creó, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas y bueno, también tuvo sus altibajos como eliminar el voto secreto, entonces se debía firmar el voto, ¿sí? Y se declaró él mismo ilustre americano renovador de Venezuela y ministro plenipotenciario de Venezuela, bueno, en fin. Si bien tuvo sus contras, también tuvo sus a favores, ¿no? Y tenía periodo, ustedes se preguntarán, pero no, profe, si está en 1870, 1876 y fue reelecto en 1879, entonces, ¿qué ocurrió entre el 76 y el 79? Porque como él estableció periodos de gobierno de 2 años, ¿sí? Él colocaba en el poder a gente, a candidatos presidenciales que eran a favor de él y que lo dejaban también él actuar detrás del poder. Entonces los declaraba ministros plenipotenciarios. Entonces, por ejemplo, entre el 77 y 79, déjame ver acá, bueno, aquí no está todavía, entre el 77 y 79 gobernó el general Francisco Linares y vino el segundo periodo presidencial de él y entre el 82 y 84 gobernó Joaquín Crespo, ¿no? Después vino otra vez Guzmán Blanco, y después Guzmán Blanco abanderó a Juan Pablo Rojas Paul, tenemos acá, quien fue presidente entre el 88 y 1990, ¿no? Y bueno, él finalmente tuvieron problemas, Guzmán Blanco y este presidente, y bueno, Guzmán Blanco termina falleciendo en el año 1889, se va del país y termina falleciendo en el año 1889 en París, ¿no? Eh, Entre 1890 y 1892 asume la presidencia Raimundo Anduesas Palacio, abanderado por Juan Pablo Rojas Paul. Y bueno, aquí en este gobierno de Raimundo Anduesas Palacio. eh, en este gobierno de Raimundo Anduesas Palacio empezó los problemas arbitrales, es decir, limítrofes arbitrales de Venezuela, sobre todo con Guyana y con Colombia, ¿no? Eh, y se empezaron a generar como esos laudos arbitrales que, bueno, fueron desfavorables para Venezuela, ¿no? Eh, Anduesa Palacio reinstala nuevamente el voto directo, secreto y universal, bueno, no universal en ese momento, ¿no? Porque no votábamos las mujeres. Y aumenta el periodo presidencial a 4 años, este, y cambió la distribución de los estados como los tenía Guzmán Blanco, ¿no? Y en ese momento inicia lo que se llama la revolución legalista, liderada por Joaquín Crespo, que recuerden que fue el presidente, un candidato presidencial de Guzmán Blanco, y obliga a renunciar a Anduesa Palacio, ¿no? Asume Guillermo Tell Villegas Pulido como, como de vicepresidente a presidente,
Y en el año 92 entra Joaquín Crespo a Caracas y bueno, convoca a una constituyente y Crespo es nombrado en el año 93 presidente provisional y finalmente, bueno, gana asume la presidencia hasta el año 1894, 96, perdón. Eh, hasta el 97, perdón. Se llama elecciones en el año 1998 y bueno, ahí lo que dice la historia, un gran fraude en contra del Mocho Hernández, porque gana el candidato a la presidencia de Joaquín Crespo, que es Ignacio Andrade nuevamente. Este, y bueno, el Mocho Hernández se alza en arma y Joaquín Crespo muere abatido por francotiradores en esta nuevo levantamiento militar, ¿no? La presidencia de Ignacio Andrade se da entre el 1892 y 1902. Bueno, se suponía que hasta 1902, pero no llegó hasta 1902, ¿no? Y bueno, tiene que enfrentar la guerra contra el Mocho Hernández. Es un gobierno, se considera que fue un gobierno débil, presidencia de Ignacio Andrade, ¿no? Y en ese momento surge lo que se llama la Revolución Liberal Restauradora, liderada por Cipriano Castro, que inicia el 23 de marzo de 1899 en el Táchira, y la causa fue pues la reforma territorial, ¿no? Es decir, llevar otra vez a Venezuela 20 estados y parte de los Andes, en Tovar, que es el estado Mérida donde nos ubicamos, se le unen 1.500 soldados y bueno, llega a Caracas en octubre de 1899 y toma el poder. Y empieza lo que se llama la historiografía, la historia, la hegemonía militar de los tachirenses. Recordemos que Crespo, perdón, que Castro llega al poder a la presidencia y bueno, su compadre Juan Vicente Gómez lo traiciona, quien termina siendo pues el primer dictador de Venezuela del siglo XX. Y con Gómez muere el caudillismo. Con Gómez es controlado esta modalidad de gobierno autoritario, a pesar de Gómez ser también autoritario, porque Gómez entonces empieza a construir las carreteras nacionales, empieza a unificar el país a través de este trazado de carretera, pero también empieza la profesionalización militar. Eh, entonces empieza a ver cómo, y empieza a aplacar todos esos levantamientos militares que se van dando en Venezuela. De esta forma, se extingue o hay un declive del caudillismo, que es un fenómeno complejo, político, militar, social y económico, bueno, sí, también económico, porque también los caudillos fueron dueños de grandes latifundios, ¿no? Del siglo XX. Recordemos entonces, un poco para rememorar, que estos caudillos, esta línea del tiempo, entre 1830 hasta finales del 50, fueron héroes de la independencia y después se fueron estableciendo otros caudillos que que tenían más formación militar y no fueron de esta estirpe de guerreros de la independencia. Si quieren ahondar un poco más, pues está la bibliografía y está el material que está en el aula virtual. Abriré un foro entonces para que ustedes puedan participar de esta clase. Muchísimas gracias.